Bienvenidos al aula virtual. Soy la profesora Siquio Navarro y en esta oportunidad hablaremos acerca de neurofisiología visual. En agenda tenemos como objetivos revisar la función y estructura de la retina, fotoquímica de la visión y finalmente la neurofisiología central de la misma. Función y estructura de la retina. Como todos sabemos, desde el punto de vista anatómico, la retina es la capa más interna que tenemos a nivel de nuestro globo ocular. Es allí en esta retina en donde se van a encontrar los fotorreceptores, los cuales van a ser estimulados por este haz de luz que una vez que atraviese todos estos medios de refracción, en especial el cristalino, van a incidir directamente sobre ella para poder estimular estos fotorreceptores y que finalmente, una vez que ellos transformen esa energía luminosa en señales eléctricas a través del nervio óptico, puedan ser enviados a la corteza visual y finalmente formar imágenes tridimensionales de los objetos en función de su color, de su forma, del brillo y de su movimiento. ¿Cuál es la estructura de la retina? La estructura de la retina está conformada por varias capas, las cuales, si nos damos cuenta, de acuerdo a cómo se incorporan los rayos de luz a través de las cámaras ópticas, estos rayos de luz deben atravesar varias capas en sentido inverso. Es decir, que los rayos de luz ingresan, deben atravesar varias capas para finalmente llegar a la capa de fotorreceptores y una vez que esta capa de fotorreceptores se encuentre estimulada, genera señales eléctricas que van a ser devueltas en sentido inverso a un conjunto de células especializadas cuyos cuerpos axonales van a formar el nervio óptico y finalmente la señal va a ser enviada hacia la corteza visual. Si nosotros quisiéramos en este caso describir desde la parte más externa, que es esta parte que vemos acá, desde la parte más externa hasta la parte más interna, vamos a ver entonces que la primera capa es la capa pigmentaria o capa oscura. Esta capa pigmentaria oscura va a estar formada por un pigmento denominado melanina o color púrpura, el cual básicamente va a permitir que se absorban todos aquellos rayos luminosos que no han podido ser absorbidos por los conos y los bactones. Esto tiene su razón de ser en el sentido de que evita que haya una, digamos, refracción o reflexión, mejor dicho, una reflexión de los rayos internamente que de alguna manera distorsionen lo que es el estímulo luminoso. Entonces, de allí la importancia de esta capa pigmentaria. Fíjense que es tan importante la capa pigmentaria que en aquellas personas que sufren de albinismo por defectos con la melanina, ellos suelen desarrollar una fotosensibilidad extrema a la luz, precisamente porque carecen de ese efecto de caja negra que les provee la melanina. Ahora bien, siguiendo en orden, luego de la capa pigmentaria vamos a tener entonces la capa de los fotorreceptores, en donde vamos a tener los conos y no bastones. Estos conos y bastones, una vez que ellos se estimulan, van entonces a transmitir a través de neurotransmisores por potenciales graduados el estímulo eléctrico hacia una tercera capa que recibe el nombre de capa de células bipolares. Y seguidamente esta capa de células bipolares van a su vez a transmitir ese potencial graduado hacia una cuarta capa de células ganglionares cuyos cuerpos axonales son los que van a finalmente a formar el nervio óptico y a transmitir la información. Vale la pena recalcar que tanto las células bipolares como las células ganglionares van
a tener como neurotransmisor principal el glutamato, y que este glutamato a su vez puede, en este caso, desarrollar estímulos tanto despolarizantes como hiperpolarizantes. Esto tiene su razón de ser en el sentido de que gracias a esta estimulación dual se puede graduar la intensidad de la luz, y de esa manera el estímulo que va a llegar a la corteza visual. Fíjense ustedes que adicionalmente a estas 4 capas vamos a tener 2 capas adicionales de células que se van a encontrar interpuestas en forma paralela a nivel de estas capas. Por ejemplo, vamos a tener a este nivel las llamadas capas de células horizontales, que van a estar entre la capa de las células de los fotorreceptores y la capa de las células bipolares. Y adicionalmente vamos a tener una segunda capa, que es esta que se ve aquí, que es la llamada capa de células amacrinas, que van a estar entre las células bipolares y las células ganglionares. ¿Cuál es la función de estas células horizontales y estas células amacrinas? Básicamente ellas van a desarrollar mecanismos de inhibición lateral que van a actuar en estas diferentes capas con la finalidad también de graduar los estímulos de acuerdo a la intensidad de la luz y favorecer una mayor agudeza y contraste visual. Estas células, tanto horizontales como células amacrinas, está descrito que son sinapsis inhibitorias netamente, como mencionaba anteriormente, y que en este caso los neurotransmisores involucrados se han descrito que son el GABA, la acetilcolina y la dopamina. Si bien es cierto que nosotros habíamos mencionado que efectivamente la luz debe atravesar todas estas capas hasta finalmente llegar a los fotorreceptores, hay una excepción a esta regla, y es precisamente esta área que ustedes ven acá, en donde efectivamente la luz de los rayos luminosos inciden directamente sobre la capa de células de receptores o fotorreceptores. Esta área pequeña recibe el nombre de fovea, y la área que la circunscribe, que recibe el nombre de mácula, se reconocen como las áreas de mayor agudeza visual a nivel de la retina. Y es importante que los conozcamos. Ahora bien, en relación a la fotoquímica de la visión, ¿qué necesitamos saber? En primer lugar, reconocer cuáles son las principales características de los fotorreceptores. Como todos sabemos, los fotorreceptores se conocen 2 tipos, que son los bastones y los conos. Los bastones básicamente van a estar estimulados en base a la intensidad de la luz, más que específicamente en condición de oscuridad. Y en el caso de los conos, ellos van a estar estimulados, en este caso, de acuerdo a la gradación de colores. Existen en ambos pigmentos fotosensibles o sustancias fotosensibles diferentes a conocer. En el caso de los bastones será la rodoxina, y en el caso de los conos serán los pigmentos de color, específicamente del color azul, rojo y verde. ¿Qué necesitamos entonces saber de estos fotorreceptores? Que efectivamente ellos tienen varias áreas. Fíjense que tienen una área denominada segmento externo, que es esta que vemos acá, caracterizada por una pila de discos membranosos en el interior de los cuales se van a encontrar las sustancias fotosensibles, que en este caso para el bastón es la rodoxina. Vamos a tener un segmento interno, que es esta área que vemos acá, en donde básicamente se van a encontrar los organelos citoplasmáticos, entre ellos el más importante, la mitocondria, que es la que nos va a permitir obviamente generar el ATP necesario para todas las reacciones que se den una vez estimulada la sustancia fotosensible. Y finalmente vamos a tener el núcleo y el cuerpo sináptico, que es finalmente acá en el cuerpo sináptico donde se va a liberar el neurotransmisor, que por excelencia es el glutamato.
Fíjense en este esquema bien ilustrativo de básicamente cómo se produce esa estimulación del fotorreceptor. Aquí tenemos nuestro bastón. Recordemos que dijimos que en el segmento externo es donde se encuentra la sustancia fotosensible. Si nosotros hacemos un corte de una parte de ese segmento externo, bueno, lo vamos a ver representado acá. ¿Y qué es lo primero que nos llama la atención? Bueno, efectivamente vamos a tener aquí la rodoxina, que es el pigmento o sustancia fotosensible. Vamos a tener los discos membranosos que se encuentran apilados, que ya lo vimos en la estructura anterior. Y fíjense que en situaciones de oscuridad, ¿qué ocurre? La rodoxina se encuentra inactiva. Se encuentra inactiva y se encuentra unida a un sistema de segundos mensajeros que reciben el nombre de transducina y que van a trabajar en presencia de GMP cíclico. Cuando estamos en oscuridad, obviamente esta rodoxina está inactiva y al estar inactiva ella va a favorecer una serie de cambios en el B de membrana de este fotorreceptor que se van a caracterizar principalmente porque va a haber niveles altos de GMP cíclico que van a favorecer que haya una mayor conductancia de los canales de sodio sobre los canales de potasio. ¿Qué va a condicionar esto? Bueno, que efectivamente haya una mayor entrada de sodio y una salida lenta del potasio, lo que se va a traducir en una despolarización del fotorreceptor. Esa despolarización del fotorreceptor va a traer como consecuencia que se genere un potencial graduado con liberación de glutamato hacia las células ganglionares y que de esta manera se pueda realizar la transmisión del impulso, de ese impulso nervioso en condiciones de oscuridad. ¿Qué pasa cuando finalmente el bastón, en este caso, es estimulado porque hay luz? Fíjense que efectivamente va a ocurrir lo que se conoce como blanqueamiento de la rodoxina. Ese blanqueamiento no es más que la degradación de la misma a una cascada de metabolitos que finalmente van a favorecer su activación a metarrodoxina 2. Esta metarrodoxina 2, que es lo que va a favorecer que haya un consumo del GMP cíclico en esa cascada de degradación de la rodoxina y que hayan cambios en la conductancia de los canales. En este sentido, el canal de sodio se bloquea y esto hace que efectivamente al haber un bloqueo del canal de sodio disminuya la conductancia del sodio al interior de la célula y obviamente se favorezca, lejos de una despolarización, una hiperpolarización del cono. Al haber la hiperpolarización del cono, efectivamente la liberación del neurotransmisor se disminuye y en ese sentido la transmisión del impulso eléctrico también. Es decir, si nosotros estamos expuestos a la luz por mucho tiempo, va a llegar un momento en que obviamente estos fotorreceptores se van a agotar y entonces comienza a haber alteraciones en cuanto a la transmisión del estímulo luminoso. Obviamente, para que este ciclo se regenere nuevamente, necesitamos retornar o recuperar nuevamente nuestro pool de rodoxina y ese mecanismo lo veremos a continuación. ¿Qué ocurre con la rodoxina una vez que ella, en este caso, recibe la energía solar? Como dijimos en la lámina anterior, esta rodoxina se va a degradar y en ese proceso de degradación se transforma en metarrodoxina 2, que es la forma activa de la rodoxina. ¿Qué es lo que favorece este proceso de activación? Que ella se excinda en dos moléculas que son la escotoxina y el al-transretinal. Este al-transretinal tiene, en este caso, dos vías. Una vía que es hacia la formación del al-transretinol, que es una forma de vitamina A, y puede también, en presencia de la isomerasa,
transformarse en oncecín retinal que en unión con la escotoxina vuelve a formar rodoxina. Esa es una vía en condiciones donde hay estímulo luminoso. En aquellas condiciones en donde efectivamente se necesite de alguna manera reponer el pool de rodoxina, existe entonces la vía del altrasretinol, que son esos depósitos de vitamina A que se formaron con su degradación. Estos depósitos de vitamina A en presencia de una isomerasa se puede transformar en oncecin-retinol y posteriormente en oncecin-retinal. Y este oncecin-retinal en unión con la escotoxina vuelve nuevamente a recuperar el pool de rodoxina para que el ciclo se reactive nuevamente. Imaginemos que por alguna razón existe una deficiencia de vitamina A. Esa deficiencia de vitamina A puede generar ceguera nocturna. ¿Por qué ceguera nocturna? Porque efectivamente no vamos a tener sustrato para la recuperación de los niveles adecuados de rodoxina que permitan esa activación de los bastones en forma adecuada. Finalmente, hablando ya de la neurofisiología central de la visión, ya sabemos entonces que nuestros conos y nuestros bastones se han activado de manera adecuada, que han transmitido el impulso a las células ganglionares y ahora falta que de manera eficiente esa señal eléctrica en forma de potencial de acción llegue a la corteza visual. Entonces fíjense cómo efectivamente se forma el nervio óptico y ese nervio óptico va, en este caso, a confluir, se va a entrecruzar a nivel del quiasma hacia los hemisferios cerebrales contralaterales. Lo vamos a hacer de acuerdo al campo visual retinal. Vamos a tener una retina nasal y vamos a tener una retina temporal. Vean ustedes cómo, en este caso, el haz del nervio óptico del campo nasal, una vez que llega al quiasma óptico, se entrecruza hacia el lado contralateral en ambos sentidos, ¿ok? El campo nasal se decusa hacia el lado contralateral y el campo temporal sigue en su mismo sentido hasta llegar al ganglio geniculado lateral a nivel del tálamo, que es la primera estación posterior a la formación de la cintilla óptica, y finalmente de aquí al tálamo llega a la corteza visual para finalmente formar la imagen deseada. Aquí repasamos nuevamente cómo dentro de la neurofisiología de la visión, entonces vamos a tener que la retina se divide en dos campos, un campo visual nasal y un campo visual temporal. Que en el caso del campo visual nasal, este se va a decusar hacia el lado contralateral a nivel del quiasma óptico, mientras que el campo temporal sigue de manera ipsilateral hacia la formación de la cintilla óptica en unión con las prolongaciones provenientes del campo nasal del lado contralateral. Y en función de estas vías visuales que hemos visto anteriormente, se pueden dar múltiples defectos del campo visual dependiendo de dónde se produzca el daño. Por ejemplo, podemos ver aquí en la figura A cómo la sección completa del nervio óptico obviamente va a causar ceguera del lado derecho, conservándose el lado izquierdo sin ningún problema. ¿Qué tal si hacemos una sección del quiasma óptico?
como dice aquí el ejemplo número B. Recordemos que habíamos dicho que en el quiasma óptico se decusan tanto en este caso el campo visual nasal del lado izquierdo como el campo nasal visual del lado izquierdo, y ambos campos nasales son los que en este caso reciben la información de los campos visuales temporales, de manera que si hay una sección acá en el quiasma óptico, vean ustedes cómo hay una hemianopsia temporal, y así sucesivamente dependiendo donde haya el daño, si es en cintilla óptica, si es en ganglio geniculado o si es en la propia corteza visual, nosotros vamos a tener un defecto de campo visual diferente. Y finalmente, bueno, haciendo una breve mención de la corteza visual, recordemos que esta corteza la podemos dividir en corteza visual primaria, corteza visual secundaria, algo muy parecido a las cortezas tanto sensitivas como somáticas que veíamos en clases anteriores, en donde la primaria es la que básicamente